Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Hola Honduras. Comenzamos en este programa el año 2021. Estamos felices de llegar hasta este momento de la historia. Obviamente, empezamos a subir esta montaña con las espaldas cargadas de dolor, del mal recuerdo de lo que dejamos hace algunas jornadas. Un año 2020 particularmente difícil para nuestras vidas, probablemente el más dramático. Hacen falta muchos. Hemos perdido muchos amigos y muchos familiares. Hemos perdido también, de alguna manera, el ánimo. En el alma rota de este país hay muchas cicatrices, porque atravesamos el año 2020 con una pandemia amenazando nuestras vidas y sin nadie que nos protegiera, con un gobierno complicado con actos de corrupción, que además de hacernos perder la confianza, nos desanimó y nos hizo entrar en una especie de depresión nacional que esperamos superar a partir de este año 2021, que como siempre, los años nuevos suponen esperanza, suponen oportunidades, suponen un poco como un libro en blanco para reescribir la historia. Es el deseo de todo el equipo que hace el programa Vanegas cada semana desde Televicentro que este nuevo año sea precisamente eso, una oportunidad bien aprovechada por la familia hondureña, que en todos los hogares haya paz, haya esperanza, haya concordia, armonía y que la nación hondureña vuelva a reencontrarse como una familia para que dibujemos una sonrisa en el futuro común. Es nuestro mejor deseo que cada uno de nuestros televidentes particularmente disfruten de un año feliz, que sea 2021 veces mejor que lo que dejamos atrás. Enhorabuena Honduras, mucho ánimo, que este año será de grandes victorias. Hoy, en el primer programa del 2021, nos acompaña un investigador científico, un internista que además de ser catedrático universitario en la máxima casa de estudios, es también médico responsable de algunas áreas del Hospital Escuela. Además, un gran comunicador, un buen consejero y una persona que tiene mucho conocimiento para compartir con nosotros este domingo. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Omar Videa. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias, don Darío Vanegas. Es un placer para mí estar compartiendo este primer programa del año 2021, lleno de muchas expectativas y dejando atrás muchos recuerdos que no han sido tan favorables en la vida personal, en función de lo que nos ha tocado vivir en este año recién pasado, 2020, pero con mucha esperanza en el término de ese año que se nos avecina y hemos iniciado en este momento del año 2021, donde hay muchos retos y muchos desafíos que nos vienen para el país. Le deseo un feliz año nuevo a usted y a su familia. Igual para usted y su familia. Y como no le envié regalo de Navidad, se lo voy a hacer hoy. Voy a resolver aquí esa deuda. Nunca es tarde porque no ha pasado el Día de Reyes. Supondrá que voy a elaborarle una caricatura, ¿no? Por supuesto, esa será la segunda oportunidad que tengo de disfrutar una ¿Quiere caricatura. que hoy lo haga mejor peinadito? No, yo pienso que, como le comentaba en el primer programa, que sea como nosotros. Con el peinado, digamos, usted no es tan obsesivo, digamos. No. De hecho, me incomoda. Y tuve la bendición de poseer menos pelo. Así es que no hay ningún problema. Cuanto menos, mejor. Menos carga. Y menos riesgo de contagio cuando ando con el pelo. Entre más pelo, más posibilidad de que... Ya me explicará eso, ya me explicará eso. Voy a proceder a hacer un boceto aquí previo con algunas líneas de grafito, luego le ponemos tinta y color si el tiempo nos permite, amable doctor Videa. Así en términos más o menos generales, ¿cómo terminó Honduras el año 2020 desde el punto de vista de la salud pública? Terminó reprobado. Tenemos una reprobación porque no logramos afinar
todos los detalles que se debieron de haber cumplido durante casi 10 meses de pandemia, porque cuando la pandemia llegó al país el 11 de marzo, nos encontró descubiertos y nos puso en evidencia un sistema de salud precario, deficiente, pero que en la medida que los meses fueron pasando, no se fueron dando las correcciones. Doctor, y hoy por hoy, el sistema sanitario hondureño no se deterioró en el 2020. aún más. El sistema, bueno, aún más, sí. Aún más. Es decir, se colocó a flote, digamos, toda la podredumbre, toda la debilidad, todo el deterioro que ha tenido ese sistema. Sí. ¿Sí o no? Sí, correcto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente. ¿Cuál es el balance al final del año? El balance es negativo, porque hemos perdido muchas vidas, que es el fin primordial de la sociedad, de la humanidad, de la salud, el preservarle a usted la condición de vida, y la perdimos. Mucho más de 3.000 hondureños, por lo menos de manera oficial, se registraron como fallecidos en este año que recién pasó. 3.000. ¿3.000? Arriba de 3.000. Y se asume que este dato es no menor a 5.000, 6.000 si registrásemos todas las muertes que, por ejemplo, las funerarias reportaron en relación a casos sospechosos por COVID-19 que fallecieron. Escuché a la última semana del año recién pasado una discusión, me parece a mí, insulsa, irrespetuosa con las víctimas y con la sociedad en general, de los dueños de las casas de servicios fúnebres con las autoridades de la Secretaría de Salud, que tantos, que no tantos, que son muchos, que son menos, que aquí, que allá, que no lo hemos confirmado. Eso me parece un irrespeto brutal para la sociedad, estar discutiendo por cifras. Una muerte son demasiadas muertes. Suficiente. Son demasiadas muertes, una sola vida que se pierda. Y no digamos estar hablando de centenares, de miles de hondureños. ¿No le parece a usted? Por supuesto. Con eso no vamos a recuperar las pérdidas que se han tenido. Y vea que nos termina este año 2020 con una cifra superior a los 120.000 contagios confirmados, pese a esa precaria cantidad o esa disminución que ha existido en un promedio de pruebas para diagnósticos de COVID-19. O sea, nos enfrentamos y pasaron 9 meses donde nunca mejoramos en el diagnóstico. Fuimos perdiendo el control en cada momento y, como lo he manifestado en otras ocasiones, el COVID-19, en la medida que fue avanzando la pandemia, nos fue viendo por el retrovisor. Y nosotros nos fuimos quedando atrás, pero lastimosamente nos hemos quedado atrás y con dolor. ¿Cuál fue el error? El error fue no haberse preparado lo suficiente, no haber aprendido de la lección que nos pasó, esa factura tan dolorosa en los meses de mayo, junio y julio, que se dio el desbordamiento de los hospitales. No nos fortalecimos. ¿Y qué empezó a ocurrir en el mes de diciembre? Empezaron nuevamente a verse puesto contra las cuerdas el sistema de salud, porque comenzaron a abarrotarse de nuevo los hospitales, y hoy por hoy tenemos muchas pérdidas producto de la deficiencia en la toma de decisiones para poder dotar de logística para poder brindar una atención en todos los niveles. Antes de pasar a ese punto de diciembre recién pasado, repítanos por favor 2 o 3 puntos así específicos que debieron hacerse y que no se hicieron desde el punto de vista de la salud pública. En primer lugar, el masificar el diagnóstico. No se hizo. No se hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca llegamos a tener 3.000 pruebas de manera diaria, que para nuestro país, para los 9 millones, era una cantidad mínima a efectuarse de manera diaria para poder identificar los casos. Y terminamos el año con un promedio de 1.044 pruebas durante toda la pandemia de manera diaria. Ese es el promedio nacional. ¿Me habla usted de aquel dato que daba aquel señor que aparecía en la cadena nacional un día y que decía: hola, son las 8 de la noche? Y luego hablaba y presentaba cifras. Nunca llegamos al valor de esas cifras. ¿De eso me habla? De eso le hablo. Una insuficiente cantidad de pruebas. Si usted tiene un problema, ¿cómo lo va a identificar? A través de test, a través de pruebas.
no se realizó el número suficiente de pruebas, pero los casos siguieron multiplicándose. ¿Cuál es la explicación para eso? Hablan de una falta de capacidad de poder adquirir reactivos y equipos porque el mercado internacional los acaparó. Pero ¿eso qué demuestra? Ineficiencia, porque si usted sabe que viene una lluvia y que tiene goteras, ¿qué espera si llueve? Que se va a inundar. Eso todos lo sabíamos y que había que tomar medidas. Pero usted les está pidiendo demasiado. Planificación en Honduras es pedir demasiado muchas veces. Y en materia de políticas públicas a veces Es muy difícil. Es necio a veces estar pidiendo planificación y eficiencia. Además de eso, doctor, ¿qué otras 2 o 3 cosas debieron hacerse y no se hicieron? No se fortaleció la red primaria de atención. ¿Qué es la red primaria de atención? Fortalecimiento en las comunidades, en el área rural, que representa el 46% de la población a nivel nacional. En el área rural no se ha fortalecido esa red primaria para identificar casos, para poderlos tratar de manera inmediata. Y en el tercer punto fundamental es que no se fortaleció la creación o la implementación de estos llamados centros de triaje, que son centros de captación de personas sintomáticas por COVID-19. En esos centros de triaje debió de establecerse lo que se llaman áreas o zonas de estabilización. ¿Para qué? Para que de manera temprana tuviese el hondureño la posibilidad, independientemente de donde estuviese, no solamente Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿sí?, que es donde se habla y donde se dio la creación, por ejemplo, en Tegucigalpa, de 8 centros de triaje y estabilización. Pero ¿qué pasó en La Paz? ¿Qué pasó en Intibucá? ¿Qué pasó en Lempira? ¿Qué pasó en El Paraíso? ¿Qué pasó en Olancho? ¿Qué pasó en Copán? Eso no se fortaleció. Ajá. Entonces, ¿qué trajo como consecuencia esto? El no identificar los casos de manera temprana, lógicamente, se van a ir complicando, porque esta es una enfermedad donde al menos el 20% de la población que enferma se va a requerir un sistema de atención hospitalaria y un 5% de ellos necesitará una unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿cómo al país, al pueblo, se le puede estar proponiendo una atención en unidad de cuidados intensivos cuando de manera oficial lo que existe son 62 camas para 9.3 millones de hondureños? Tenemos que pelearnos por una cama de unidad de cuidados intensivos entre 151.200 compatriotas. No me diga, es un horror. Datos oficiales de cuántas camas se disponen de unidades de cuidados intensivos: 62 para 9.3 millones de personas. Y la cantidad de camas hospitalarias estándares son 1.404. ¿Qué significa eso? Que una cama de hospital tenemos que disputarla entre 6.668 compatriotas. Vamos a la primera pausa del programa Vanegas. Hoy que estamos compartiendo con el doctor Omar Videa. Doctor Omar Videa, ¿en qué punto nos encontramos ahora que comenzamos el año 2021 debajo de una pandemia? Nos encontramos en un punto de ascenso, en lo que calificamos como el análisis de la curva del comportamiento de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que estamos viviendo momentos donde los casos se han incrementado, han repuntado por 2 fenómenos. Explíquemelo antes, explíquemelo con manzanitas. Ok. Yo soy campesino y me cuesta entender a un médico como usted. Correcto, no se preocupe. Cuando comenzó, y lo acepta, ¿verdad? Con esa sonrisa, que está bueno. Me gusta explicar. Por eso lo acepto. Ese es el punto. Comenzaron los casos en marzo. En marzo, el 11 de marzo. Ahí comienza, por decirlo así gráficamente, una curva de crecimiento, más casos, más casos, más casos, más casos, más casos. Sí. ¿Esa curva alguna vez estuvo en una colina o siempre fue en ascenso? Siempre fue en ascenso. Desde marzo del año pasado hasta enero del 2021. Así es. Siempre fue en ascenso. Nunca se ha estabilizado los números. Siempre hay más y más y más y más. Siempre más, y ha habido alguna variabilidad dependiendo de algunos factores. Por ejemplo, cuando los fenómenos naturales que se dieron en el mes de noviembre, hubo una reducción
Está del hablando de número los de huracanes. pruebas. Correcto, Ajá. de los huracanes. Entonces no había pruebas, No había entonces no había suficiente más prueba, casos. entonces no habían más casos. No habían más casos enlistados, digamos. Enlistados, diagnosticados, pero eso seguían multiplicándose y ahí fuimos perdiendo la capacidad de identificación. Entonces hemos tenido como una cuesta que hemos ido subiendo, pero que en el trayecto de esa cuesta ha sido más inclinado a una parte y otra ha tenido menos inclinación, pero igual siempre en ascenso. Eso es lo que hemos tenido. Y en este momento, producto de lo que nosotros sembramos con esto de los huracanes, o sea, lo ocurrido, y luego posteriormente las fechas festivas, tanto Navidad como el reciente fin de año, eso ha traído consigo una pérdida de lo que son las medidas de bioseguridad por la población y lógicamente por la adopción de medidas de control por parte del sector estatal, del sector salud. ¿Está probado eso? Sí, así es. ¿Que hubo contagio por las movilizaciones Sí. masivas, por las reuniones, Sí. por las fiestas de familias de las Navidades y de fin de año? Sí, y fíjese que eso usted lo puede medir rápidamente. Este es un virus que tiene la capacidad de comenzar la persona con síntomas de 4 a 5 días después de un contacto. Pues le comento, innumerable cantidad de casos en lo personal, porque me toca estar al frente en la atención de pacientes con COVID-19. Fueron apareciendo como el 28. Fueron apareciendo como el 28, correcto. Y todo parte de la celebración del 24, que es para nosotros la fecha donde se dan las reuniones previo a lo que es la víspera de la Navidad. Y todo coincide, las historias a repetición de que iniciamos estando sanos, iniciamos sin síntomas y 2 días después comienza la primera persona con síntomas y se va diseminando los diagnósticos en el resto de los grupos que estuvieron reunidos. Pero recuerde también que antes de la Navidad comenzamos a ver un fenómeno en el incremento en el número de casos, que fueron las reuniones de Navidad y fin de año a nivel de empresas, a nivel de grupos, de amigos, que sabiendo que no se podían reunir a lo mejor en el 24 y el 31, lo hicieron antes y se contagiaron antes. Y eso lo empezamos a ver previo a la Navidad. Pero sin duda alguna, en la última semana del año que recién pasó, vimos cómo esos números se fueron incrementando. Y lo más complejo de este tema es no solamente que se incrementaron los casos, sino que en cada momento hemos visto en este mes de diciembre que recién pasó, un incremento también en la agresividad, en la forma de presentación del mismo virus. Leí una declaración suya en un periódico al respecto de eso. ¿Qué significa? Eso significa que estamos viendo una especie de mutación del virus. O sea, un virus que ha permanecido con nosotros por casi 10 meses ya, lógicamente eso puede tener transformaciones, lo que se llaman mutaciones, y volverse más contagioso. Una mutación es una transformación, es una transformación del mismo bicho. Del mismo. Que se convierte en algo más, en agresivo. este caso, más agresivo, más contagioso. Eso se determinó. Explíqueme eso de más contagioso. Tiene mayor facilidad de penetración en el organismo, mayor facilidad, por ejemplo, puede resistir mucho más tiempo en una superficie. Normalmente el virus, por ejemplo, en el papel está durando, o sea, puede permanecer en el papel, en el dinero, por ejemplo, en un promedio de 12 a 24 horas. Pues un virus reforzado, mutado, fortalecido, le puede durar aún más tiempo. Entonces, lógicamente, si usted tiene mayor permanencia, sobrevivencia del virus, con mucho más facilidad se puede hacer contagioso porque se elimina mucho más, con mucho más dificultad. Usted lo puede eliminar, a pesar de que tome medidas de bioseguridad. Entonces se han dado mutaciones que se han demostrado científicamente y la primera que se dio fue en el Reino Unido, donde se certificó. Posteriormente, en Europa se comenzaron a identificar lo que se llama nueva cepa, que es una forma más agresiva. Es una variante del mismo virus, una variante mucho más agresiva. Y más agresiva lo vemos nosotros como, y lo definen ellos, que es un 70% veces más contagioso de lo que ya teníamos. ¿A qué se debe eso? Eso se debe ¿Por qué muta un virus? Muta por la permanencia
por la sobrevivencia que ha tenido en el tiempo y que lógicamente eso lo va haciendo más fuerte. Es como cuando usted tiene un proceso de infección. No, a mí no me ponga de ejemplo. Cuando DCM presento salud, hombre. un DCM proceso salud. infeccioso leve. No. No quieren ni leve. No acepto nada de eso. Persona X, digamos. Una persona, yo... No. Tengo usted una infección, tampoco usted quiere. Ok. Una persona X. Una persona desarrolla una infección, ¿verdad? Y no se la trata de manera adecuada o no se la elimina. El Ajá. virus o la bacteria convive en nuestro organismo y se va multiplicando. Ajá. Se va fortaleciendo en la medida que usted no corte la vía de reproductividad o de transmisibilidad. ¿Una nueva cepa significa que se vuelve resistente a los fármacos con la que han tratado la primera cepa? Pudiese ser. ¿Ante eso estamos con el caso de la Gran Bretaña? Correcto. ¿Y en Honduras esa mutación se ha evidenciado? No se ha evidenciado científicamente porque no tenemos los laboratorios capacitados para identificar esta nueva cepa, pero lo vemos en otra ruta. Lo vemos en el comportamiento que está teniendo este virus y que nos tocó ver casos en los primeros meses donde los que se complicaban eran pocos. Ahora yo le puedo decir que esa cifra originalmente del 20% ya no es eso. De los que enferman en este momento, un 40% llega a tener invasión pulmonar. Y por eso es que los hospitales hoy, a esta hora, están contra las cuerdas. ¿Eso no estaba en los mismos volúmenes, en las mismas cifras el año anterior? No, hablábamos de un 20%. Doctor, ¿de qué color quiere la cabellera en la caricatura? De una combinación entre el negro y el blanco. Tenemos los polos opuestos. Magnífico. Una mutación. Así estará reflejado en la caricatura. Después no me culpe a mí de nada. Usted está pidiendo. Muy bien, doctor, retomemos el tema. Sí. Los hospitales, ¿por qué han vuelto a llenarse? ¿No me dice usted entonces que era una curva ascendente? Si los hospitales han vuelto a llenarse es porque alguna vez se vaciaron. Entonces es porque alguna vez bajó y hoy estamos ante un rebrote, ¿o no? No, porque lo que bajó fueron los casos complicados. ¿Y por qué bajaron los casos complicados? Porque en su gran mayoría se estaban dando en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde la atención primaria estaba siendo ofrecida a través de los triajes y los centros de estabilización. Entonces, ¿qué pasaba? Las personas llegaban, recibían su tratamiento y no se complicaban. Eso es el escenario inicial. Los casos siempre estuvieron, Entonces, pero la complejidad fue diferente. ¿Significa que los triajes se abandonaron? Se ha bajado la guardia. Se ha bajado la guardia. ¿Qué quiere decir con ese término tan diplomático? Nos hemos relajado. Hemos visto cómo en algunos centros de triaje, y tengo que decirlo porque hay evidencia, comenzaron a dar vitaminas a las personas que estaban positivas por la enfermedad. Se han perdido los protocolos, y eso hay que decirlo. Y esa es la falta de liderazgo, porque si yo estoy supeditado a una autoridad, estoy llamado a cumplir los protocolos en el manejo. Pero en la pasada semana hemos visto donde las personas salen con la receta de vitaminas cuando están confirmadas por el COVID-19. ¿Qué vitaminas le recetan ahí? Le dan zinc, que forma parte de un tratamiento, del tratamiento maíz, pero solo le dan la vitamina C y el zinc. Y con eso usted está fortaleciendo el sistema inmunológico, pero no está haciendo ningún contraataque o contrarrestar el virus en sí. ¿Y falta de liderazgo de quién? ¿De la Secretaría de Salud? Totalmente de la Secretaría de Salud, porque hay muchos médicos que trabajan en la Secretaría de Salud que no cumplen los protocolos establecidos por el ente que los ha contratado para brindar el servicio. ¿Qué haría usted? Despedirlos. ¿Por qué no lo hacen ellos? Si ven que los resultados no les... Tienen temor. Aquí vivimos en una cultura del temor. No me meto con un gremio, no me meto con un grupo para no ser criticado, para no ser cuestionado, porque a lo mejor, como no estoy haciendo las cosas bien, me van a sacar a relucir esas circunstancias.
Doctor Videa, la vacuna que tanto ha esperado la humanidad, ¿es suficiente? No es suficiente. No es suficiente. Explíquemelo, por favor. ¿Por qué? Porque las vacunas hasta el momento probadas en la mayoría en personas sanas, o sea, los experimentos han sido en su gran mayoría en personas no diabéticas, no hipertensas, entonces todavía no lo hemos probado en una población con estas limitaciones en su estado de salud o sus comorbilidades. Pese a ello, tienen una efectividad en estos grupos de un 95%, en los grupos que fueron probados. O sea, en personas sanas tiene una efectividad del 95% en promedio. ¿Qué significa esto? Que podemos tener 100 personas vacunadas y 5, aún completando las dosis, pueden ser infectados por el COVID-19. Ya me explicará eso y la necesidad también de las vacunas en Honduras. ¿Por qué en Costa Rica, donde el primer caso se presentó mucho después que en Honduras, tienen desde diciembre pasado las vacunas y aquí seguimos esperando, como la historia aquella de los hospitales? Así es. De los hospitales de Invest. Qué pena. Una pausa. Si ustedes supieran cuán feliz soy con estos marcadores en mis manos. Dibujo y converso. Converso y dibujo. Ese es mi deleite. Ese es mi deleite, de verdad. Cada domingo, a través de las pantallas de Televicentro, les invito a acompañarnos a través de TSI los domingos a las 5 de la tarde y a través de Canal 5 los domingos después de la película de Noche de Gala. En cualquiera de los dos horarios, es para nosotros siempre una dicha contar con la dulce compañía de ustedes mientras transcurre aquí una plática con una personalidad que comparte su sabiduría, sus conocimientos, sus particulares enfoques sobre los temas de actualidad, y yo que ando ahí de aprovechado elaborándoles una caricatura mientras ellos lo permitan. Hoy converso con el doctor Omar Videa, que lo tengo aquí enfrente y lo tengo aquí enfrente también. En este que tengo aquí enfrente todavía no tiene color la corbata en la caricatura. ¿De qué tono la preferiría usted para la posteridad? El tono de esperanza. El tono de esperanza. ¿Rojo? Pudiera ser una combinación. El tono de la esperanza. Voy a colocarlo ahora mismo para que no vaya usted a cambiar de opinión. Okay. Aquí está, mire. Aquí está. Aquí se la dejaré ya. Y ya no tiene derecho a reclamar. Gracias. Doctor Videa, llevo bastante avanzado el dibujo con el que le honro hoy en el programa. Lo más importante será su opinión cuando tenga en sus manos nuestro obsequio. Por favor, explíquenos, doctor, el asunto este de las vacunas. En primer lugar, pónganos en contexto. ¿Cuántas vacunas contra el coronavirus hay? En este momento aprobadas existen 2 por FDA, que es el ente regulador de alimentos y medicamentos que rigen las políticas en Estados Unidos. ¿En eso no tiene opinión la OMS? En eso no tiene una opinión. La OMS parece que no tiene opinión en casi nada, ¿no? Pareciera que no. Parece que solo para que salga aquel señor dando conferencias de prensa lamentando la situación, pero no. No se ejerce una acción de liderazgo. Sí. También vemos evidencia de falta de liderazgo. Volvemos a lo mismo, sí. Entonces, como diría un amigo mío, no se le ve el queso a la tustaca. Así es, correcto, correcto. Y mire que tenemos otra vacuna también, que es la vacuna rusa. Sputnik. Sputnik 5. Una que se fueron a usarla en Venezuela. En Venezuela, en países que tienen la orientación, afinidad. Afinidad, sí. Entonces podemos llamar de que existen 3 vacunas que se están poniendo ya en la población. ¿Cuáles son esas? Esa es la vacuna de Pfizer, sí, la vacuna de Moderna y la vacuna rusa. Sí. Y están ya para aprobación la vacuna de AstraZeneca, ¿Son que mucho ha sonado en el diferentes? país. Sí, son diferentes, pero tienen un propósito que es crear anticuerpos, desarrollar anticuerpos sin tener enfermedad. O sea, ¿qué significa eso? Que yo pueda desarrollar un mecanismo de defensa
contra el virus SARS-CoV-2 sin tener enfermedad, sin llegar a tener síntomas. Le escuché a usted hablar en el segmento anterior con un poco de reservas sobre eso de probarla en personas sanas y me quedé con la impresión, yo que soy caricaturista y que siempre asocio las cosas con imágenes y con figuras, que usted está refiriéndose como al militar que prueba en un polígono a ver qué tal le funciona la pistola, por ejemplo. Así es. Y nunca se ha visto en una refriega de verdad, en un campo de batalla de verdad, en una guerra de verdad, sino que solamente ha estado ahí con simulacros. ¿A eso se está refiriendo? Para que lo entendamos. A eso me estoy refiriendo, que no es lo mismo estar hablando y expresando opinión, por ejemplo, sobre un par de zapatos, si nunca se los ha puesto. Ajá. Por cierto, esos suyos se ven finísimos. tratamos de estar cómodos. Italianos por lo menos. La comodidad. Italianos por lo menos. La comodidad por sobre todo. La comodidad en su momento. Para todo hay un vestir. Y nos ha tocado estar entre los equipos de bioseguridad y hay momentos también para los... Desde luego, eso lo entiendo bien. Entonces, el rollo de las vacunas viene a ser que el mercado internacional tiene 2 en experimentación en el mundo. Y aprobadas de manera de emergencia. ¿Y qué significa eso? Una aprobación de emergencia tiene el punto de que en determinado momento, si se dan muchas reacciones adversas al aplicarle masivamente a la población, pueden suspenderse, pueden vetarse el hecho de seguirlas aplicando. Tiene esa salvedad el término emergencias en vacunas. Doctor, ¿por qué Honduras no tiene vacunas en contra del COVID-19 todavía? Porque nuevamente seguimos siendo espectadores y no protagonistas. ¿Qué significa eso? Nosotros nos hemos acuerpado ante un mecanismo conocido con sus siglas COVAX, que es una alianza de los países ricos en favor a los países pobres. Es una alianza que coordina la Organización Mundial de la Salud, donde ellos aportan, financian vacunas en un porcentaje para ser distribuido de manera equitativa en cada país de estos. Les voy a poner un ejemplo. Para Honduras se tiene destinado un 20% en relación a la población. O sea que nosotros estamos esperando aproximadamente 1.8 millones de dosis. Pero eso es como que le ofrezco algo, pero no me esté presionando. Ya le dije que se lo voy a dar, pero no sé exactamente en qué momento. No puede tener una exigencia a usted porque es un regalo. Como aquella vieja ranchera, decirle que sí, pero no le digas cuándo. ¿Cuándo? Depende de muchas circunstancias. Hablan de la primera, que la vacuna a la cual aplique este programa de donación esté aprobada. Y por ahí, por los vientos que soplan, la vacuna que encabeza esa donación probable es la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué hizo Costa Rica para tenerla ya desde diciembre? Hacer una conexión directa con Pfizer, sin intermediarios, para realizar una compra. ¿Y aquí no son expertos en hacer compras directas, pues sin intermediario y sin garantías y con cheques de buena fe? Bueno, siempre ocupan los intermediarios porque es el proceso que aparentemente más le favorece. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no la tenemos? ¿Por qué no están en camino siquiera? Porque no se tuvo la iniciativa y como aquí en Honduras, usted lo sabe, no existe un grupo consultor. La pandemia no lo dirigen los expertos. ¿Quién es el experto en salud que dirige la pandemia? Que dirige el combate a la pandemia. Que dirige el combate a la pandemia. Que dirige esta lucha. Políticos. Políticos. Gente que no tiene el conocimiento en este tema. Ajá, y no se asesoran, que es peor todavía. Y el asunto aquel de una mesa de exministros de salud, de neumólogos. Yo creo que esa mesa se cayó o se pudrió, porque los estuvo esperando y nunca se sentaron. Aquí han habido muchos grupos. De hecho, en su momento yo estuve en un comité también. Pero de nada servía estar emitiendo opiniones
sin que fuesen tomadas en cuenta. ¿Por qué? Si usted emite una opinión y está en un grupo consultivo y no es tomado en cuenta, está al perdiendo final, el tiempo. está perdiendo el tiempo. Está y perdiendo se el está tiempo. siendo cómplice de las malas decisiones. Entonces, ¿qué pasó? El país se ha quedado a la espera de esta iniciativa. ¿Y qué hicieron los otros países? Porque en esto abarca todos los países centroamericanos, Desde luego. en esta iniciativa. Desde luego. Pero dicen, viene esta iniciativa que nos va a favorecer a una parte de la población, pero usted inmunizando al 20% de la población no hace nada, perdone, no hace nada. Porque para tener un control, para una disminución de lo que es la pandemia en un país, tiene que haber una inmunización, ya sea porque se contagió, que es lo que le han apostado algunos países en Europa, contagio masivo, para que usted va a desarrollar anticuerpos bajo vivir el proceso de la enfermedad. O lo inmuniza con vacunas, pero tiene que reunir un porcentaje del 70%. Si usted no inmuniza, ya sea por haber adquirido la enfermedad o por la vacuna al 70%, esto va a continuar. ¿Qué expectativas hay con ese programa COVAX? ¿No se sabe cuándo entonces? Hay un término establecido que es para el primer trimestre de este año, para marzo, pero reuniendo algunas condiciones. La primera es que las vacunas que estarán propuestas a venir al país estén aprobadas. Y hoy por hoy, como le repito, solo existen 2 de las que están en ese grupo. En cualquier caso, no serán suficientes. No y serán para los suficientes. demás, ¿alguien las ha comprado ya? No, o sea, hay todavía la existencia, porque la producción de vacunas se está haciendo de manera masiva por estas compañías. Y por eso, tanto países como Costa Rica, Guatemala, que ha anunciado gestiones también para la adquisición de vacunas, el mismo El Salvador, Panamá, o sea, se están adelantando, porque están viendo esa posibilidad de COVAX que puede ser, considero yo, a mediados de este año, o sea, ya por junio, julio. ¿Y cuánto nos queda? 6 meses más. Muchas personas se emocionan con las vacunas. Y de hecho nosotros estamos contentos de la aprobación de las vacunas porque sabemos que nos va a ayudar. Lógicamente. Pero para llegar a eso, ¿cuánto falta? O sea, tengo que estar vivo para que me pongan la vacuna. Por otro lado, sí, eso es bastante obvio, pero por otro lado, ¿la vacuna será la solución? No. No. Con el sistema que tenemos, no. Para muchos países, y principalmente los industrializados, sí va a ser solución. ¿Qué tiene que ver con nuestro sistema? ¿A qué se Nuestro refiere? sistema que va a adquirir una baja cantidad porcentual de vacunas. Si no inmunizamos al 70% de la población, ¿Como mínimo? como mínimo, correcto, vamos a seguir en esa fase de reproducción del virus. ¿Y qué pasa? Que este es un virus que nos ha demostrado en el país que puede volver a dar una segunda vez. Tenemos casos. Entonces, ¿qué hacemos? Seguirle diciendo a la población, como se ha dicho aquí en el país, que no existe la reinfección, cuando en todo el mundo se habla de eso, para no crear supuestamente temor. No, esa es desinformación más bien. ¿Por qué decirle a las personas que la pandemia está controlada y que no hay el número de casos que muchos comentamos que sí existen? Para crear una falsa percepción de control que no se está dando. Doctor, ¿la mascarilla es una buena medida? Es una buena medida, muy buena medida. La mascarilla es una de las barreras que nosotros tenemos. Le voy a pedir que me explique después qué sentido tiene los distintos tipos de mascarillas. Correcto. Para poder entender muy bien este asunto. ¿Le parece? Así es. Vamos entonces a una pausa. La última del programa Vanegas y retornaremos para hablar de las mascarillas. Doctor Videa, explíquenos así con términos muy sencillos, ¿cuál es la utilidad de usar una mascarilla? La utilidad de usar una mascarilla es permitirnos a nosotros una barrera, nos da una barrera de protección. ¿Para qué? Para que el virus que puede entrar por nuestro cuerpo a través principalmente de 2 vías, por la nariz y por la boca. También puede entrar por los ojos,
en un menor porcentaje. Pero la mayor probabilidad que usted tiene de contagiarse es entrada del virus directamente por la nariz y por la boca. Entonces usted está creando una barrera y depende qué tipo de mascarilla use, Eso quiero así preguntarle. será el porcentaje de barrera que va a ser. Eso quiero preguntarle. ¿Las distintas mascarillas suponen más o menor protección? Es correcto, así es. La que menor protección le da es una de tela. Luego sigue la mascarilla quirúrgica, Es esta, ¿no? que es esta. Y muy similar al material con la que porta en este momento también. Esta. Y sí, correcto. Una mascarilla quirúrgica, así Ajá. es, la que usted tiene en su mano. Muy bien. Después tenemos otro nivel de barrera que se va siendo todavía más segura. La color negro, que es una mascarilla KN95. Esa diríamos que es el nivel, el penúltimo escalón en el grado de Seguridad. protección, de seguridad. ¿Y esta? Y esa ya es una seguridad prácticamente casi de un 99%. Entonces, entre esta y esta debería de llevar esta. Por supuesto, pero todo dependerá dónde usted la va a portar, qué grado de riesgo tiene de contagio, dónde va usted a permanecer. ¿Todas las mascarillas son desechables? Se pueden reutilizar las mascarillas N95 y la negra, que es la KN95. ¿Cómo se reutilizan? Dejándolas un término de tiempo de 3 días sin usar, y se puede poner en una bolsa de papel, guardar en una bolsa de papel y ponerla a reposar 3 días. ¿Y por qué eso? Porque si el virus se alojó en su mascarilla, ese virus va a morir en un tiempo máximo de 48 horas. Y para mayor seguridad, a los 3 días, esa mascarilla que pudo haber recibido al virus, el virus va a terminar muriendo porque no va a tener reproducción. Esa es la explicación del por qué. Pero las otras mascarillas solo se deben de usar máximo por 8 horas y son descartables. ¿Cuándo dejará de usar mascarillas el mundo? Yo pienso que si somos optimistas, tal vez para el próximo año, 2022, probablemente. ¿Qué nos espera en este año, doctor? En este año nos esperan muchos retos, nos espera la posibilidad de que hayamos aprendido la lección y que a pesar de que sea tarde, hay muchas vidas que se pueden salvar. Todavía hay muchas acciones, don Darío, que podemos efectuar en este momento para seguir lamentando la pérdida de seres humanos en el país. ¿Por qué cuando usted entró a este estudio este domingo, la primera frase que dijo es preocupado por esto que se viene? Preocupado por esto que se viene porque hemos sembrado a finales del año 2020, y ahora en el 2021, para cosechar en este inicio de año una cantidad de casos que se nos están avecinando y que ya los estamos viviendo y que nos está tocando ver personas jóvenes y ver personas morir, menores de 30 años por este virus. Entonces, estamos viendo escenas dramáticas y las vamos a seguir viendo si no tomamos medidas, tanto como Estado como sociedad también, porque esta es una responsabilidad compartida y no debe de ser aprender a través del dolor que en un hogar ha enlutado este COVID-19. ¿Usted se ha mantenido al margen sin contagio de COVID-19? Tuve COVID-19 en julio del año pasado. ¿Cómo lo vivió? Es difícil, es un momento difícil porque llegué a tener neumonía. Perdón si invado su privacidad, si quiere no, Sí, no hay ningún problema. No se refiere al tema, pero me parece, Tuve neumonía. Me parece que usted puede aconsejar. Correcto. Porque de su propia experiencia. Y eso nos digamos. cambió mucho el protocolo de abordaje. Y sé que esta experiencia pudo haber salvado vidas. ¿Por qué? Yo me infecto brindando la atención. Antes usaba un profiláctico previo a la infección, que es la ivermectina, que ha sido muy sonada en estas últimas semanas. Dejé de tomar ivermectina porque tenía un par de meses haciéndolo de manera semanal para poderme hacer pruebas de laboratorio. Y dejé 2 semanas. En esas 2 semanas que dejé de tomar ivermectina, fue, diría yo, una de las peores decisiones adoptadas en el año 2020. Porque me contagio y al contagiarme comienzo con algunos síntomas, porque tuve síntomas generales, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y ante esa sospecha, no síntomas clásicos como la fiebre, me tomé una prueba y esa prueba salió positiva.
comencé el tratamiento y 24 horas después decidí tomarme una tomografía. Y me comentaban, ¿y por qué te vas a hacer tomografía si no tienes problemas pulmonares? No, porque el virus puede transportarse de manera rápida e invadir los pulmones. Cuando me hago la tomografía, como protocolo nuestro, esperaba que iba a salir negativa. Y la sorpresa fue de que tenía infiltrados en ambos pulmones. Dios. Cuando uno tiene ese diagnóstico y conoce de la enfermedad, es terrible. Son momentos angustiosos. ¿Qué sintió? La posibilidad de que podía complicarme y morir. No me diga. Conociendo la enfermedad, habiendo visto casos que cuando le daba neumonía, cuando a usted le da neumonía, la mortalidad le aumenta en un 20%. No me diga mi ejemplo, doctor, ya se lo pedí. Cuando una persona cuando a mí me dan neumonía, porque la tuve. No, pero tampoco lo acepto para usted. Una persona cualquiera, digamos. No le pongamos nombre. Cuando le dan neumonía a una persona, ya tiene la posibilidad de morir en un 20%. Qué terrible, qué terrible. Yo, una persona joven, que no padezco de ninguna enfermedad. No ¿Joven quién? ¿Tu servidor? Muy bien, sí, lo acepto. Completamente. Con la vieja y la nueva identidad demostrado. La que esperamos que se dé algún día. Pues vea que no se espera uno. A ver quién llega primero, si la vacuna o la cédula. Estará complejo esa carrera y ese camino. Mire, una vez que ya una persona tiene neumonía, la mortalidad es del 20%. En el país... ¿Lo superó, doctor? Lo superé con tratamientos, o sea, con la misma fórmula que se creó en su momento. Eso quiero que nos deje como reflexión en estos últimos segundos del programa. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo. ¿Qué recomienda usted a nuestros telespectadores sobre el cuidado preventivo? ¿Qué deberíamos hacer? Obviamente, además de las medidas de cuidarse, de la mascarilla, de lavarse las manos, de todo eso que se dice todos los días y que ya todo el mundo lo sabe. Sí. En toma de profilácticos, sí. En toma de algo, en vacunarse contra la gripe, no sé, usted es el experto. Dígalo, por favor. La vacuna de la gripe es adecuada, es parte de la profilaxis que se debe seguir. ¿Es recomendable vacunarse contra la gripe? Contra la gripe. Tomar vitaminas como la vitamina C, el zinc, la vitamina D. Sí. Y tomar ivermectina de manera responsable, y digo responsable porque debe ser prescrita por un galeno, por un médico, porque la dosis depende de su peso. Tenemos ejemplos y casos donde... En el caso de un peso más o menos como el suyo, que usted debe pesar unas 100 libras más que yo. Peso 122 libras. En efecto, ahí está el cálculo. En efecto, le adiviné. Ese es el peso. Para una persona de 150 libras, de 200 libras, por ejemplo. Son 3 tabletas. ¿3 tabletas cada cuánto tiempo? Cada semana. El protocolo habla de 8 semanas, pero tenemos que ser responsables en decirle de que tiene que ser indicada por un médico porque tiene que valorarse. Solo hacemos el comentario nada más como ilustración, pero cada uno que sea responsable con su salud y que busque que el médico se lo prescriba de manera específica. Lo importante y lo objetivo es que hay personas que están expuestas durante toda la pandemia al virus y no se han infectado. Y la única diferencia que ha marcado es el uso de ivermectina. Tenemos al menos 100 personas, que se lo puedo documentar, con nombre, apellido, cédula, que no han enfermado por COVID-19 porque han usado un protocolo durante todo este tiempo. Nosotros recomendamos este protocolo con ivermectina para usarse al menos durante 8 semanas, que eso es lo que se ha demostrado internacionalmente que tiene la efectividad. Y posteriormente se hace una pausa, porque la ivermectina se aloja en el cuerpo y sigue haciendo descargas por términos de 1 a 2 meses posteriores. Doctor, le ofrecí una caricatura y estoy cumpliendo aquí lo que prometo. Aquí está el dibujo con el que honramos la presencia del doctor Omar Videa. Hoy en el programa Vanegas, ilustrándonos sobre la situación del coronavirus en Honduras al inicio del año 2021. ¿Qué le parece nuestro dibujo, querido doctor? Sigo siendo fotogénico, las caricaturas muy bien. Me gusta el hecho de proyectar ese color del pelo.
Ajá. hay más blanco que negro. Y eso es muy bueno porque una persona joven yo creo que se ve atractivo. Es un Muy plus. bien, muy bien. Muchas gracias, Doctor, muy complacido. yo le agradezco mucho a usted su presencia hoy. Déjeme una palabra como respuesta a estas últimas inquietudes. ¿Cuánto vale la vida? No tiene precio. ¿Cuál es la peor conducta de un humano frente al coronavirus? La indiferencia. ¿La salud pública está en coma? En coma y con mal pronóstico a corto tiempo. ¿Qué opina de la OMS? Ha quedado a deberle a la humanidad. ¿Con cuánto califica el gobierno de 0 a 10? 3. ¿Cuál vacuna debería inventarse? La vacuna de la prevención al 100%. ¿Hacia dónde vamos? Hacia un destino no alentador. ¿Cómo califica al 2020 con un adjetivo? Retos. ¿Qué desea para el 2021? Superar lo que hemos vivido en el 2020. Le agradezco por haber estado en el programa y a usted le deseo muchísima salud, a usted y a su familia. Gracias por habernos acompañado este domingo. A usted por la oportunidad de conversar en este programa tan visto y tan seguido a nivel nacional. A todos gracias, mucha salud, mucha dicha y un feliz 2021. Adiós.